Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. A continuación, este es un pequeño video para resolver las preguntas del examen y que queden claras las dudas. Con respecto a los bioelementos CHON, si se encuentran presentes en su totalidad en todas las moléculas orgánicas, la respuesta era falso. No todos los compuestos orgánicos tienen todas las moléculas que corresponden al grupo CHOMS. Algunas no tienen azufre, algunas no tienen fósforo y por eso entonces esta respuesta es falso. Con respecto al elemento que invariablemente no debe faltar en las moléculas orgánicas, invariablemente no debe faltar el carbono. Hubo algunos casos de colocaron carbono, oxígeno e hidrógeno, perdón, y no puedo aceptarlo porque, por ejemplo, el CO2 no es una molécula carbonada del grupo de las moléculas orgánicas. Pero sí es cierto que todas las moléculas orgánicas invariablemente deben tener un carbono en su composición. ¿Cuáles monómeros son las unidades estructurales de las proteínas? Son los aminoácidos. En algunos casos colocaron los aminoácidos, etcétera, y las correcciones fueron al lugar. En esta pregunta, la número 3, pregunta, ¿el azufre es un bioelemento presente en? Y muchos contestaron en las proteínas, muchos contestaron en más de una de las opciones. La opción es las proteínas. El azufre es un bioelemento que está presente en aminoácidos y es muy común que esté presente en proteínas complejas. Entonces, en muy pocos lípidos está presente el azufre, por lo tanto, esa no es la respuesta positiva. El colágeno es una molécula fibrosa, una proteína fibrosa y no globular, forma unas especies de tiras. La ley, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, es una ley de la termodinámica. El nombre ácidos nucleicos se asocia al grupo fosfato. En la clase expliqué que las dos bases nitrogenadas cuando se unen forman un fuerte enlace que provoca un ambiente ácido hacia los extremos donde se encuentran los grupos fosfatos. Para estudios bioquímicos se puede hacer experimentos, creo que no hubo nadie que no contestara, que son in situ, in vivo, in vitro e in silico. Las rutas metabólicas van en dos direcciones que se conocen como anabólicas y catabólicas. En este caso, a veces tuvo algún problema de este tipo, pero en todos los casos puse la puntuación. En cuanto a emparejar las reacciones de metabolismo, coinciden fotosíntesis anabólica, respiración celular catabólica, quimiosíntesis anabólica. ¿Cuál es la principal moneda energética dentro del metabolismo? Es el ATP. Las moléculas presentes en el café o el té actúan como, sí pueden actuar como estimulantes, pero la discusión que realizamos en la clase estuvo dirigida a su papel como inhibidores, por lo tanto, esta respuesta no la puedo dar por positiva. Los procesos metabólicos pueden actuar en uno o varios sentidos. Verdadero, pueden ir en una dirección o en ambas direcciones, eso lo vimos en clase. Esta pregunta, que es la pregunta número 13, la voy a quitar, es decir, la evaluación va a ser sobre 31 puntos porque son muchos de ustedes, pero prácticamente todos, y cuando meto esto en Turnitin, resulta que me da plagio, es que indican que el detalle. Yo estoy preguntando, las nomenclaturas de enzimas basadas en el código enzimático EC consisten de números que se refieren a la catálisis enzimática que media la proteína. Pueden decirme la acción de las enzimas, creo que es 2 o 3 máximo, respondieron correctamente sin escribir el código de los números. Un cofactor es de naturaleza inorgánica. Recuérdense que los cofactores son los elementos como el sodio, el magnesio, el zinc, y son las coenzimas las que son de naturaleza orgánica. El modelo llave de cerradura se refiere a la especificidad de la enzima porque, tal como ustedes recuerdan, encaja perfectamente la enzima con el sustrato. La respuesta del sustrato no tiene que ver con este modelo. La coenzima es orgánica, efectivamente. El número de orgánulos es igual en todos los tipos celulares. Es falso. Recordemos que algunas células, como las del hepatocito, tienen una inmensa cantidad de mitocondrias, y mientras que otras células, como las del páncreas, no van a tener esta misma composición. ¿A qué orgánulo se refiere la teoría del endosimbiontes? Del endosimbionte podían contestar mitocondrias, que es la más evidente, pero también podían contestar cloroplasto, que lo dejé como positivo, e incluso los que contestaron mitocondria y cloroplasto también los doy por positivo.
¿Los diagramas enzimáticos permiten evidenciar la presencia de inhibidores en la actividad enzimática? Sí, recuerden que los diagramas enzimáticos van a cambiar su pendiente y eso es un indicativo de que puede tener una inhibición enzimática. Las moléculas que actúan como catalizadores biológicos son las enzimas. La homeostasis celular se refiere al equilibrio, al estado de equilibrio, al equilibrio celular, compensación de las rutas metabólicas, equilibrio. Cualquiera de estas podrían ser respuestas, pero no puede ser respuesta que hablen acerca del organismo o del ser humano, porque estoy preguntando celular. ¿Qué significa que un organismo es heterótrofo? Es que obtiene su energía de diferentes nutrientes. La región de enzima que se une al sustrato y donde se realiza la catálisis es el sitio activo. También acepté a los que contestaron el centro activo. Indique cuál es el factor, el cofactor y cuál es la coenzima. La ATP es la coenzima, el magnesio es el cofactor. Con respecto a la ruta de Ender-Meyerhof, es igual a la glicólisis. ¿La glicólisis es una ruta que se inicia de manera espontánea? No, porque requiere la presencia de ATP. Al final de la primera fase de la glicólisis, ¿los productos finales están listos para iniciar la segunda fase? No. Recuérdense que una de las dos moléculas que se forman al final de la primera fase tiene que pasar una modificación por una isomerasa para convertirse en el precursor de la segunda fase. ¿Qué efecto causa la adición del fosfato a las moléculas? Causa una inestabilidad, pero acepté a los que me colocaron, causa una desestabilización o desestabiliza, inestabilidad también la acepté y acepté fosforilación, porque si bien no era lo que estaba preguntando, es cierto que fosforila. ¿Cuántas moléculas netas de ATP se producen por cada degradación de una glucosa? 2. Y el último paso de la glicólisis produce piruvato. Esas son las respuestas del examen. Muchas gracias, feliz noche.